Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Jueces. Jueces capítulo 13 del versículo 1 al versículo 5. Jueces capítulo 13 del versículo 1 al versículo 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, mi Señor, gracias te damos por darnos el privilegio de poder estar, mi Señor, esta tarde reunidos, mi Señor, en tu nombre, para compartir de tu palabra, Padre eterno. Te pedimos, mi Dios, que tú apartes todo aquello que estorbe en nuestra mente y en nuestro corazón, para que tu palabra caiga en nosotros como en buena tierra, mi Señor. Te pedimos que tu palabra, mi Señor, nos hable esta tarde a nuestro corazón y que cumpla el propósito que has dispuesto para cada uno de nosotros, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos disponemos a escuchar tu palabra y a ser edificados a través de ella, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es una historia, hermanos, que ya todos creo yo que la conocemos. Es la historia de Sansón en la escuela dominical. A los jóvenes, si se acuerdan, se las enseñaron muchas veces, creo yo. Escucharon historias, cantaron canciones de Sansón. Y seguimos predicando y seguimos viendo la vida de este hombre, cómo aplicarla a nuestras vidas. Hay cosas, hermanos, que nos identifican rápidamente a todos. Por ejemplo, si usted quiere identificar a una persona de su origen, de dónde es esta persona, muchas veces bastan sus rasgos físicos para darse cuenta de dónde es. Por ejemplo, una persona de China, usted espera verle los ojos, vea achinaditos. Y usted ve un hombre alto y blanco, y usted dice: no, este es gringo. Y rápido identificamos la gente por el color de piel, identificamos la gente por sus rasgos físicos, por cualquier cosa y los identificamos. No nos vayamos lejos, aquí en nuestro país, con cambio de ciudades, aquí cerquita, tan pegados que estamos, hay cosas que nos identifican rápidamente. Por ejemplo, nosotros los migueleños dicen que hablamos con la J. Y cuando la gente nos escucha hablar, rápido nos identifican. Y dicen: este es de San Miguel, dice la gente. Rápido nos identifican. Dicen que los migueleños metemos el pan en el café. Entonces hay muchas cosas que nos identifican y que hablan mucho de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de este joven, de Sansón, que tenía algo que lo hacía a él totalmente diferente a los demás. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice la Biblia: Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues es aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La primera cosa que quiero que veamos en este libro y en esta historia es que el nacimiento de Sansón fue un nacimiento milagroso. La historia dice que Manoa, de la tribu de Dan, y su esposa, la cual era estéril, pues no tenían hijos, porque ella nunca había podido concebir hijos. Y Dios le aparece a la mujer y le da la noticia que va a concebir un hijo. Y le da indicaciones
de qué es lo que debe hacer antes y después de que este niño nazca. Entonces el nacimiento, como en primer lugar el nacimiento de Sansón es un nacimiento milagroso. Amén. Bueno, luego dice que este muchacho, este niño que iba a nacer, dice el versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será, dice, nazareo. ¿Qué significa esto de nazareo? Pues literalmente significa eso, apartado para Dios, consagrado para Dios. Eso significa ese término de nazareo. Era un voto. Para que lo podamos entender mejor, ¿por qué no me acompaña y busca conmigo número 6? Número 6, versículo 1 al versículo 8. Número 6 del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. A Jehová será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Estas eran personas que hacían un voto para dedicarse al servicio de Dios. En aquellos tiempos, solo la familia de Aarón podían ser sacerdotes. Pero todo el pueblo, todos los que quisieran eran sacerdotales, dice, o sea, podían prestar un servicio al Señor. Pero para esto, estas personas que querían prestar ese servicio, tenían que hacer ese voto, un voto nazareo. Tenían que apartarse al Señor. Y estas personas tenían algunas características, algunas condiciones para que pudieran hacer ese voto. Dice que no beberían vino ni sidra. También dice que no deberían tocar ningún cadáver. Y dice también que no se cortaban el cabello. Esas eran de pelo largo. Y ese es el voto que se hizo con Sansón, inclusive antes de su nacimiento. Entonces, esas eran las condiciones. No beber vino, no tocar ningún cadáver, pero había una de esas condiciones que era externa y que se notaba en su físico. Eso era su cabellera, la gran melena que tenía Sansón. Este era un voto desde su nacimiento. A ese niño nunca le quitaron el pelo desde que nació. Nunca. Imagínense ustedes a esta edad que ustedes tienen, cada uno de los muchachos, a la edad que ustedes tienen, cómo tuvieran el cabello si nunca le hubieran quitado el pelo. Claro, hoy hay unos peludos ahí, pero porque no pueden ir a la peluquería, pero no es por el voto que hayan hecho. Entonces, Sansón tuvo un nacimiento milagroso. Sansón también fue apartado, escogido, separado, consagrado para el servicio al Señor. Sansón también, si ustedes regresan ahí a Jueces 5, y lo volvemos a leer, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo,
y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él dice, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón también tenía un propósito. El propósito de Sansón dice que él iba a comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos. El libro de Jueces, hermanos, jóvenes, el libro de Jueces relata una época donde el pueblo de Israel pecaba muchas veces y se daba una secuencia de eventos que se repitieron algunas veces en este libro, y ustedes ven varios jueces. El pueblo de Israel pecaba contra Dios. Dios los disciplinaba entregándolos a otros pueblos. El pueblo rogaba por liberación y Dios enviaba un juez o un libertador. Entonces esto se repitió varias veces. El pueblo pecaba, Dios los disciplinaba, el pueblo pedía y rogaba por liberación y Dios mandaba a un juez. Entonces Sansón fue uno de estos jueces. Sansón fue la respuesta de Dios a la petición y a los ruegos del pueblo porque los libertara en ese momento que estaban en manos de los filisteos. Entonces Sansón tenía un propósito especial. Y Sansón nació de una manera milagrosa. Sansón fue apartado por el Señor y Sansón tenía un propósito en su vida que era comenzar, dice la palabra, a libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Ese es el comienzo y así comienza la historia de Sansón. Y hoy en esta predicación nos vamos a quedar ahí, hasta ese momento de la historia de Sansón, hasta el capítulo 5. Y quiero que veamos que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, jóvenes, tienen muchas cosas y tenemos muchas cosas, muchas similitudes con la vida de Sansón. Cada uno de nosotros creo yo que tenemos un Sansón. Vea usted también. Dijimos que Sansón había tenido un nacimiento milagroso. ¿Cree que ustedes que tuvieron un nacimiento milagroso? Pues yo creo que cada nacimiento, cada vez que un niño nace, es un milagro de Dios. Cada nacimiento es un milagro de Dios. Pero si nacer una vez es un milagro de Dios, imagínese usted nacer por segunda vez. Y ustedes y yo hemos nacido 2 veces. Una vez nació, vea, como niño, como tiernito, pero también ya hemos nacido por segunda vez espiritualmente. Nacer de nuevo es un milagro más grande todavía. Nicodemo no entendía estas cosas. ¿Por qué no va conmigo a Juan? Juan 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra, miren. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te digo, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice la palabra. Nicodemo no entendía esto. Y Nicodemo no podía comprender cómo un hombre siendo viejo podía nacer de nuevo. Pero porque lo estaba discerniendo en su mente y de forma carnal. Pero el nacimiento del que el Señor le está hablando a Nicodemo es un nacimiento del Espíritu.
es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo en el Espíritu. Y Dios hace un cambio milagroso en cada uno de nosotros. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra. Entonces se da cuenta, el nacimiento es un milagro ya de por sí, pero nacer de nuevo es un milagro que Dios hace en nuestra vida mucho más grande. También tenemos otra similitud con Sansón. Sansón, dice la palabra, que él fue apartado para Dios. Entienda usted, entendamos todo, que el nacer no es una casualidad. Que el nacer no es una casualidad. Nacer una vez y nacer de nuevo, tampoco cree usted que es doble casualidad. Nosotros no estamos aquí, ustedes no están ahí escuchando la palabra por casualidad. No somos miembros de la iglesia. Jesús no nos llamó a su servicio por casualidad. Al igual que Sansón, que fue apartado para el servicio de Dios, nosotros también hemos sido escogidos y apartados por nuestro Señor. ¿Por qué no busca conmigo ahí Jeremías? Jeremías 1, versículo 5. Mire lo que dice el Señor aquí. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta por las naciones. Busque conmigo Efesios. Efesios 1, versículo 15. Perdón, Efesios 1, versículo 3. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gálatas 1, versículo 15. Mire lo que dice Pablo aquí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, dice, por su gracia. Al igual que Sansón, desde el nacimiento, desde antes que naciéramos, ustedes ya habían sido elegidos, ustedes ya habían sido apartados para el servicio del Señor. Ustedes ya habían, no es casualidad que estén aquí sintonizando esta predicación. No es casualidad que sean miembros de una iglesia. No es casualidad que sean parte de los jóvenes de una iglesia. Es porque Dios los ha escogido y los ha apartado. Y Dios quiere que todos y cada uno de ustedes le puedan brindar un servicio al Señor. Y puedan dedicarse a servirle a Dios. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Pero también, además de ser apartado y consagrado para Dios, dice la palabra que Sansón tenía un propósito. Comenzar, dice la palabra, a liberar al pueblo de la mano de los filisteos. Nosotros también tenemos un propósito. Y este versículo me gusta mucho, mire, porque creo que une las dos cosas que hemos estado hablando, la consagración y el propósito. Busque Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere y el propósito que Dios quiere que nosotros cumplamos. Ese es el mandato que Dios quiere que nosotros cumplamos. Que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Recuerda usted el mandato que el Señor nos hizo en los evangelios? Busque Marcos 16. Versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Usted y yo tenemos un propósito. Jóvenes tienen un propósito: anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es el propósito que ustedes como cristianos, que yo como cristiano, que los jóvenes cristianos tienen. Ustedes llegamos a los pies del Señor como milagro, únicamente por su gracia. Nacemos de nuevo por su gracia. Fuimos escogidos desde antes de nuestro nacimiento por Dios y apartados por el Señor. Y también tenemos un propósito y un mandato que debemos de cumplir. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Anunciad las buenas nuevas. Anunciad las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y eso es lo que debemos y en lo que debemos de trabajar. Ya ven que hay muchas similitudes entre el nacimiento y la vida de este hombre y nosotros y los jóvenes. Pero hay algo más. Sansón tuvo un nacimiento milagroso, fue apartado para Dios y tenía un propósito en la vida. Pero también tenía algo Sansón que lo identificaba como un hombre consagrado para Dios. Sansón también tenía algo que lo identificaba como un hombre consagrado. Había algo en él que lo hacía distinto y que lo hacía diferente. Había algo en Sansón que la gente cuando lo veía lo identificaba y la gente decía y podía ver en él algo distinto. Creo que todos sabemos ya qué es. Lo que identificaba a Sansón era su cabello. La señal física de que él había hecho un voto y que era un hombre apartado para el Señor y que tenía un propósito divino puesto por Dios en su vida. La señal física que él tenía era el cabello, que nunca había sido cortado. Navaja había pasado sobre su cabeza nunca, ni máquina de rasurar, ni tijera, ni nada. Tenía el cabello largo desde chiquito. Nunca se lo habían quitado. ¿Creen ustedes cómo lo tenía de grande? Ese era lo que lo identificaba. ¿Qué identifica a los jóvenes de hoy como cristianos? ¿Qué nos identifica a nosotros como cristianos? ¿Qué señal física tenemos nosotros que nos identifique como cristianos? El pelo largo, no, ahorita es por la cuarentena porque las peluquerías no están abiertas. Pero unos lo andan grandes, otros lo andan chiquitos, unos se los quitan de un modo, otros se los quitan de otro. Las señoritas, unos tienen el pelo largo, otros lo tienen cortito. Hoy se lo pintan si lo tiene negro, se lo pinta de rubio. Si lo tiene rubio, se lo pinta de negro. Hoy usted puede ver cabellos rojos, verdes, morados, fucsia, de lo que quiera. Entonces hoy es difícil, por el cabello es difícil identificar a un cristiano.
Más los jóvenes. Hoy es difícil, ¿va? Hoy se quitan el pelo como Cristiano Ronaldo, ¿va? Hoy se quitan el pelo, qué sé yo, como mucha gente, vea, que, que ven en la televisión. Y ahí no se puede identificar. Y si es por el corte de pelo, pues yo creo que nos confundimos entre todo el mundo. Eso identificaba a Sansón en esa época. Hoy creo que pasaría desapercibido quizás. Hoy hay yo he visto personas, por ejemplo, hombres, muchachos, jóvenes, con el pelo largo ya y lo ve de espalda y uno no sabe si es hombre o es mujer. ¿Ve? Entonces uno no, hoy Sansón creo yo que pasaría desapercibido. Pero en ese momento, en esa época, su consagración, su separación para Dios, ese era un rasgo físico que a él lo identificaba. El pelo, la gran melena que tenía Sansón, era una señal externa de su condición interna, de su consagración a Dios. Entonces, ¿qué nos identifica? ¿Qué identifica a los jóvenes de hoy como hijos apartados, consagrados para Dios? ¿Qué nos identifica como cristianos? Debe de haber algo que los debe identificar. La forma de vestir será. Pues hoy usted ve en los jóvenes del mundo, tanto en los del mundo como los cristianos, pantalones rotos por donde sea. Hoy estamos en la época donde se compran pantalones que ya no sirven. Y así se compran. Y la gente hoy, los jóvenes compran, mire, compran pantalones y camisas que no les quedan y que ya no sirven, que les quedan socadas y rotas. Entonces, yo creo que no es eso lo que nos identifica, la manera de vestir quizás no. ¿Por qué no busca conmigo Mateo 7? Mateo 7, versículo 15. Dice la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y el 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo creo que la palabra es clara. Y la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Los frutos que hemos estudiado un montón de veces. Gálatas 5:22. Busque conmigo Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas cosas, todos estos frutos son lo que nos debe de identificar y el que debe de identificar al joven cristiano como un hombre, como un joven, como una jovencita, apartados para Dios, consagrados para el Señor. Hoy el cabello no es la manera en que los van a identificar. La manera en que ustedes se comportan, la manera en que ustedes hablan, la manera en que ustedes viven, es lo que va a decir qué tipo de personas son. Cuando la gente los oye hablar, la gente se va a dar cuenta qué tipo de gente es. Busque Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4,
versículo 12. Mire lo que dice esta palabra. Le dice Pablo en la carta, le dice a Timoteo, ninguno tenga en poca tu juventud. O sea, no es porque estés joven. Que no crean que porque estás joven no puede ser diferente, no puede ser distinto. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los jóvenes de hoy en día están llamados a ser ejemplo. A que su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de vivir sea una expresión externa de su condición interna. Todo lo que hablan, todo lo que piensan, todo lo que dicen debe de venir de lo más dentro de su corazón. Y recuerden que de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Los jóvenes deben de ser un ejemplo y darse cuenta que a través de su vida y de su testimonio están anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay otro versículo en la Biblia que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Se los estoy parafraseando. Pero debemos de comportarnos como lo que realmente somos. ¿O acaso nos perdemos entre la multitud de los cristianos? ¿Los cristianos nos perdemos entre la multitud en el mundo? ¿O acaso ya revueltos en el mundo nos vemos iguales? ¿Nos vemos similares? ¿Acaso la gente no sabe identificar a un joven cristiano del montón? Pues debería de haber algo que nos identifique, deberían de haber señales que permitan reconocer al joven cristiano. Cuando Sansón pasaba por un lugar y veían su pelo largo y sus trenzas que se hacían, reconocían el voto de nazareo que él había hecho. Reconocían que había sido apartado y consagrado para Dios. Cuando ustedes, bueno, cuando salían y cuando volvamos a salir, porque hoy casi no se sale, ¿va? Pero cuando volvamos a salir, ¿eh? Cuando la gente puede ver en ustedes algo diferente. La gente puede ver en cada uno de los muchachos y las jovencitas algo distinto. La gente puede decir, verdaderamente este muchacho y esta muchacha son diferentes. Han de ser cristianos, dice la gente. ¿Y cómo te das cuenta? Porque habla de una manera diferente. Porque su conducta es distinta. Porque se ve que piensa de una manera diferente. Porque se comporta de una manera diferente. Porque mira, es un ejemplo para los demás muchachos. Porque vive una vida consagrada y apartada para el Señor. Porque vive una vida queriendo agradar a Dios y queriendo servirle en cada área de su vida. Mire lo que dice Lucas. Lucas 6. Versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? De lo que hay en nuestro corazón, habla nuestra boca. Espero que lo que haya en nuestro corazón sea la llenura del Espíritu Santo.
y que estemos llenos de la presencia de Dios. Esto nos permite y les permite comportarse de una manera distinta. Sansón fue un hombre, un joven, que nació de una manera milagrosa. Sansón fue un joven que desde su nacimiento fue apartado para el Señor. Sansón fue un joven con un propósito en su vida, puesto por Dios. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, también nacer de nuevo para nosotros es un milagro de Dios. Porque es Dios quien nos escogió, quien nos apartó desde nuestro nacimiento. Inclusive dice la palabra, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, Él ya te había escogido y te había apartado. Y Dios tiene un propósito para todos nosotros. Y Dios tiene una meta y Dios tiene un mandato para cada uno de nosotros. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor. Hablar de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hable. Pero sobre todo, es nuestra conducta y nuestra manera de vivir la que mejor testimonio da de las grandezas de nuestro Dios y de los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que tu forma de ser, joven, que tu manera de hablar, que tu manera de pensar, que tu manera de actuar, que tu conducta para con los demás sea una condición, sea una señal externa de tu condición interna. Que todas estas cosas hablen de la pureza y del amor que hay en tu corazón, de la llenura del Espíritu Santo que hay en nuestro corazón. Que cuando abras la boca no salgan palabras vulgares. Que cuando abras la boca puedan salir palabras de gracia. Que tu conducta sea la conducta de un cristiano, de un hijo de Dios. Que la gente pueda ver esa luz admirable reflejada en cada uno de ustedes. Esa es la manera en que debemos de comportarnos. No piensen ustedes que la forma de ser cristianos es andar con nuestra Biblia bajo el hombro, bajo el brazo todo el tiempo. O vestirnos de una manera específica. No crean que debo de andar con un rótulo en mi camisa que diga soy cristiano. La mejor señal es tu conducta. La mejor señal es nuestra manera de comportarnos. Hoy, en esta encerrona y en esta pandemia que estamos viviendo todavía, muchas veces salen a la luz muchas cosas de nuestro carácter, inclusive en nuestras casas, con nuestras propias familias. Los muchachos que de repente empiezan a sentirse estresados ahí, empiezan a sacar cosas que quizás no se les ve en los hogares, porque muchas veces nos comportamos en la casa y en la iglesia de una manera, pero en la calle, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, nos comportamos de otra. Entonces hoy con esta encerrona, de repente todas esas cosas salen a la luz. Y de repente los padres oyen a sus hijos y dicen, ¿qué es lo que estás diciendo? Nunca te había oído eso aquí. No, es que allí no lo dice. Allá en la cancha, allá en el colegio, allá en la universidad, allá es otro tipo de lenguaje. Mira, ¿y por qué te comportas así? Ahí en la casa y en la iglesia es un comportamiento diferente. Pero allá, donde supuestamente no lo ven, ¿cómo se comportan? Como verdaderos hijos de Dios, como los cristianos que decimos ser. O la melena, o la señal, o el corte de pelo,
se pierde entre la multitud. O nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar y nuestra conducta se pierde entre la multitud. Y la gente ya no nota si eres un hijo de Dios o no. Todos tenemos un Sansón por dentro. Y si no podemos dejarnos el cabello largo como señal, y si no podemos tener ese tipo de señal, hagamos lo que la palabra dice. Y que la gente pueda ver en nosotros algo diferente. Y que la gente diga, por sus frutos lo conozco. Porque lo que se deja ver de este muchacho son cosas buenas. Porque la manera en que habla y la manera en que actúa y su manera de comportarse y su conducta me dice que este es un buen árbol y que produce frutos diferentes, frutos buenos. Esa es la señal que todos debemos de tener. Esa es la señal, jóvenes, que ustedes deben demostrar ante todos, ante este mundo. Y que nadie tenga en poco su juventud. Así es que hay que ser ejemplo, muchachos. Que Dios me los bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, mi Señor, te damos gracias porque eres bueno, Padre eterno. Gracias, mi Señor, porque eres tú el que nos has escogido, el que nos ha apartado, mi Señor, para ese propósito divino, mi Señor, que tú tienes, Padre, para ese mandato que tú nos has dado, Padre, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, mi Señor. Hemos, mi Señor, creído en ti, hemos nacido de nuevo, mi Señor. Permítenos, mi Señor, andar, mi Señor, en el Espíritu, Padre Celestial. Permítenos vivir de una manera diferente. Ayúdanos, Padre, a ser distintos, a que nuestras señales externas, mi Señor, demuestren nuestra condición interna, Padre eterno. Que la llenura de nuestro corazón con tu Espíritu Santo produzca en nosotros frutos, mi Señor, y que la gente pueda ver en estos muchachos, en estos jóvenes, algo distinto. Que su manera de hablar, que su manera de pensar, que su manera de actuar, que su conducta para con los demás, mi Señor, sea algo digno de admirar, sea un ejemplo para las demás personas, para los demás jóvenes, Padre eterno. Que la gente pueda ver en cada uno de estos muchachos frutos buenos, mi Dios, y que puedan identificar que son árboles fructuosos, mi Señor, plantados, Padre, como donde hay abundancia, mi Señor. Que la gente pueda ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo brillando a través de cada uno de estos muchachos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, por la oportunidad, mi Señor, de poder recibir de ti, mi Señor, palabra esta tarde. Encomendamos, mi Señor, nuestras vidas en tus manos y te pedimos que nos guardes, mi Señor, cada día, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Gracias por haber sintonizado nuestro servicio en línea. Si Dios habló hoy a tu corazón y lo quieres conocer más, te invito a que ores conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo en mi corazón que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Confieso que soy pecador y necesito tu perdón. Gracias doy al Padre por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y te doy gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te invitamos a que te conectes a los próximos servicios de tu iglesia Vid Verdadera. Que Dios te bendiga.